23. En el mismo momento en que Asakawa se estaba metiendo en su cama del Hotel Hot Springs de Oshima, Ryuji dormitaba sentado al escritorio de su apartamento. Sus labios descansaban sobre un ensayo a medio escribir, y su saliva emborronaba la tinta de color azul oscuro. Estaba tan cansado que su mano seguía cogiendo su amada pluma Mont Blanc. No se había pasado a los procesadores de texto. De pronto sus hombros experimentaron una sacudida, y su cara se crispó de forma antinatural. Se levantó de un salto. La espalda se le puso recta como una tabla y sus ojos se le abrieron mucho más que de costumbre cuando se despertaba. Normalmente tenía los ojos un poco oblicuos, y cuando los abría tanto le cambiaba la cara. Se volvía un poco más guapo. Tenía los ojos inyectados en sangre. Había estado soñando. Ryuji, que normalmente no tenía miedo de nada, estaba temblando de pies a cabeza. No se acordaba del sueño, pero la tensión de su cuerpo y sus temblores atestiguaban el terror del sueño. No podía respirar. Miró el reloj. Las 9:40 horas. No pudo reconocer de inmediato la importancia de aquella hora. Las luces estaban encendidas. El fluorescente del techo y la lamparilla que tenía delante en el escritorio. Y había mucha luz, pero todo seguía estando demasiado oscuro. Sintió un miedo instintivo a la oscuridad. Su sueño había estado regido por una oscuridad como ninguna otra. Ryuji giró en su silla y miró el reproductor de video. La cinta fatídica seguía dentro. Por alguna razón ahora no podía apartar la vista. Se lo quedó mirando. Su respiración se volvió entrecortada. Le pasaron imágenes a toda velocidad por la mente que no dejaban sitio para el pensamiento lógico. Así que has venido. Colocó ambas manos en el borde de la mesa y trató de adivinar qué había a su espalda. Su apartamento estaba en una callecita tranquila que daba a una calle más grande, así que de fuera llegaban toda clase de ruidos imprecisos. De vez en cuando destacaban el ronroneo de un motor o el chirrido de unos neumáticos, pero aparte de eso, los ruidos del exterior no eran más que una masa apagada y sólida que se extendía tras su espalda a un lado y al otro. Prestó atención para distinguir de dónde venían algunos de los ruidos. Algunos procedían de insectos. Aquel batiburrillo de ruidos empezó a flotar y a parpadear como un fantasma. La realidad pareció retirarse, o eso le pareció a Ryuji, y a medida que se retiraba iba dejando a su alrededor un espacio vacío, en el que planeaba una especie de materia espectral. El aire gélido de la noche y la humedad que se le pegaba a la piel se convirtieron en sombras y lo rodearon. Los latidos de su corazón se aceleraron y rebasaron el tic-tac del reloj. Las señales le oprimían el pecho. Ryuji volvió a mirar el reloj. Las 9:44 horas. Cada vez que miraba tragaba saliva. Hace una semana, cuando vi el video en casa de Asakawa. ¿Qué hora era? Dijo que su mocosa siempre se iba a dormir sobre las 9. Si ponemos por caso que pusimos la cinta después de esa hora, habríamos terminado a las... No podía calcular exactamente cuándo habían terminado de ver el video, pero se dio cuenta de que la hora se acercaba rápidamente. Se daba perfecta cuenta de que aquellas indicaciones que ahora se cernían sobre él no eran falsificaciones. Aquello no era como cuando la imaginación de uno le magnifica los miedos. No era como un embarazo imaginario. Estaba claro que aquello se aproximaba de forma implacable. Lo que no sabía era ¿por qué solamente viene por mí? ¿Por qué viene A por mí si no vino A por Asakawa? No es justo. La confusión invadió su mente. ¿Qué demonios está pasando? ¿No hemos resuelto el sortilegio? Entonces, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Su corazón latía de forma alarmante. Sentía que algo se le había metido en el pecho y le estaba estrujando el corazón. Notó un dolor en el espinazo. Sintió que algo frío le tocaba el cuello y asustado intentó levantarse de la silla. Pero entonces le acometió un dolor intenso en la cintura y la espalda. Se desplomó en el suelo. Piensa, ¿qué tienes que hacer ahora? De alguna forma, lo que le quedaba de conciencia consiguió darle órdenes a su cuerpo. De pie. Ponte de pie y piensa. Ryuji se arrastró por las esterillas del suelo, en dirección al aparato de video, y sacó la cinta. ¿Por qué estoy haciendo esto? No podía hacer otra cosa que observar con atención aquella cinta que estaba detrás de todo. La miró por delante y por detrás. Luego fue a introducirla de nuevo en el aparato, pero se detuvo. Había un título escrito en la etiqueta del lomo de la cinta, en la caligrafía de Asakawa. Liza Minnelli, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., 1989. Debía de haber algún programa musical grabado antes de que Asakawa lo usara para copiar aquel video. Una descarga eléctrica le recorrió la espina dorsal. Una sola idea tomó forma rápidamente en su mente, por lo demás en blanco. Tonterías, se dijo a sí mismo y apartó el pensamiento de su mente. Pero cuando le dio la vuelta a la cinta, aquella descarga momentánea se convirtió en una certeza. De pronto Ryuji entendió muchas cosas. El enigma del sortilegio, la profecía de la anciana y otro poder oculto en las imágenes de aquella cinta. ¿Por qué se habían ido aquellos 4 chavales de la ciudad de los chalets sin intentar llevar a cabo el sortilegio? ¿Por qué estaba Ryuji afrontando la muerte cuando Asakawa había salvado la vida? ¿A qué había dado a luz Sadako? La pista estaba allí, la tenía en las manos. No se había dado cuenta de que el poder de Sadako se había fundido con otro poder. Ella había querido tener un hijo, pero su cuerpo no se lo permitía, así que había hecho un pacto con el demonio para tener muchos hijos. ¿Qué efecto tendrá esto?, se preguntó Ryuji. Se rió a pesar de su dolor, una risa cargada de ironía. Debe de ser una broma. Yo quería ver el final de la humanidad, y aquí estoy, en la vanguardia. Se arrastró hasta el teléfono y empezó a marcar el número de la casa de Asakawa. Pero luego se acordó. Estaba en Oshima. El cabrón se va a sorprender cuando sepa que he muerto. La presión terrible en el pecho le hizo crujir las costillas. Marcó el número de Mai Takano. Ryuji no estaba seguro de si era un apego feroz a la vida o simplemente el deseo de oír su voz por última vez, lo que ocasionaba aquel impulso de llamar a Mai. Ya no distinguía la diferencia, pero entonces oyó una voz. Déjalo. No está bien mezclarla en esto. Y sin embargo, por otro lado, seguía teniendo una chispa de esperanza. Tal vez todavía tuviera tiempo. Le llamó la atención el reloj del escritorio, las 9:48. Se llevó el auricular a la oreja y esperó a que Mai tomara el teléfono. Sentía un picor repentino e insoportable en la cabeza. Se llevó la mano a la cabeza y rascó con furia. Sintió que varios mechones se soltaban del cuero cabelludo. Al segundo timbrazo, Ryuji levantó la vista. Sobre la cajonera que tenía delante había un espejo horizontal, y vio reflejada su cara en él. Olvidando que tenía el teléfono tomado entre el hombro y la cabeza, acercó la cara al espejo. Se le cayó el auricular, pero ya no le importó. Se limitó a mirar su cara en el espejo.
Había otra persona reflejada en el espejo. Sus mejillas estaban amarillentas, resecas y agrietadas, y el pelo se le caía a jirones y dejaba al descubierto costras marrones. Una alucinación. Tiene que ser una alucinación, se dijo a sí mismo. Aún así, no podía controlar sus emociones. Del auricular caído al suelo salió una voz de mujer. ¿Hola? ¿Hola? Ryuji no lo pudo soportar. Soltó un grito. Sus gritos taparon las palabras de Mai, de modo que finalmente no pudo oír la voz de su amada. La cara del espejo no era más que la suya 100 años después. Ni siquiera Ryuji se había imaginado que sería tan aterrador verse a uno mismo transformado en otra persona. Mai Takano tomó el teléfono al cuarto timbrazo y dijo hola. La única respuesta fue un grito espantoso. Un escalofrío recorrió la línea telefónica. El miedo mismo viajó por la línea desde el apartamento de Ryuji al de Mai. Sorprendida, Mai se apartó el auricular de la oreja. Los gemidos continuaron. El primer grito había sido de horror, y los gemidos siguientes transmitían incredulidad. Había recibido llamadas de acosadores varias veces, pero se dio cuenta de inmediato que aquello era distinto, y se volvió a acercar el teléfono a la oreja. La voz cesó. La siguió un silencio letal. Las 21:49 de la noche. El deseo de Ryuji de oír por última vez la voz de la mujer que amaba había sido cruelmente frustrado. En cambio, lo que había hecho era ahogarla con sus gritos de agonía. Ahora respiró por última vez. La nada envolvió su conciencia. La voz de Mai volvió a salir del auricular que tenía junto a la mano. Tenía las piernas extendidas en el suelo, la espalda apoyada en la cama, el brazo izquierdo caído sobre el colchón y la mano derecha extendida hacia el auricular que todavía susurraba hola. La cabeza echada hacia atrás y los ojos muy abiertos, mirando al techo. Justo antes de ser absorbido por el vacío, Ryuji comprendió que no se iba a salvar, y se recordó que debía desear con toda su voluntad poder enseñarle al estúpido de Asakawa el secreto de la cinta de video. Mai dijo hola una y otra vez. No hubo respuesta. Colgó el auricular. Aquellos gemidos le habían resultado familiares. Una premonición se le instaló en el pecho y volvió a tomar el auricular para marcar el número de su querido profesor. Recibió la señal de ocupado. Pulsó el botón de colgar con el dedo y volvió a marcar. Seguía ocupado. Y así supo que había sido Ryuji el que llamaba, y que le había sucedido algo horrible.